tiene especial significado participar en una organización como esta, con este concepto, porque algunos ya lo saben, los que tienen más edad y están desde el principio, pero para los más jóvenes yo estuve en el movimiento fundacional de esto, o sea, que era cuando yo estaba en Salamanca, entonces ahí montamos un NRP y que era consejo educativo, sobre yo estaba en el grupo de profesorado de Salamanca. Y en los primeros años me fui a Galicia y allí fui también de los fundadores de otro movimiento que era la Asociación Sociopedagógica Galega. O sea, ninguno de los MRPs pues estuve siempre y es muy influyente, ¿no? Así. Entonces, por ese sentido tiene especial significado. Y el tema que hoy os quiero plantear es una lectura de la LOMCE que ves un poco desde una perspectiva más de qué significa este proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley, yo creo que es uno de los proyectos más fuertemente ideológicos que tiene el Partido Popular. La prueba es que les va a costar ceder en algo, que ya se está viendo y ya lo está haciendo, y es porque está muy bien tramado. Es un proyecto que cobra sentido cuando se toma en consideración que esto es una ley más de un gobierno. No es el Ministerio de Educación como independiente que se les ocurrió a ellos. No, si vosotros vais viendo todas las medidas que está tomando este gobierno, pues vais viendo que hay como una filosofía común, ¿no? En las reformas laborales, en las reformas financieras, en las reformas judiciales, en las reformas de la sanidad, en las reformas de la educación. Y siempre hay una misma filosofía de fondo ahí, que es, por un lado, ir desmontando este estado de bienestar. Es ya una sociedad que ya no cree en la filosofía del estado de bienestar, sino que creen que el capitalismo es un mejor sistema y que hay que dejarlo y pulirlo y que funcione en un pleno funcionamiento, que es lo que se llama el neoliberalismo, ¿no? Es ya ese tipo de modelo, ¿no? Y por lo tanto estáis viendo como lo que se trata en todo momento es de regular y facilitar la contratación de mano de obra, de regular la palabra mágica, pero ahora se utilizan eufemismos así de ese tipo, recortar las instituciones públicas, y para eso es muy importante hacer una campaña de desprestigio, porque claro, una institución pública tú la desmontas cuando convences al resto de la ciudadanía que funciona mal. Entonces estoy viendo como continuamente exageran datos para intentar regalar las instituciones públicas y incluso manteniendo siempre un implícito falso, que es que toda institución privada funciona bien. Y lo que tendrían que hacer es un listado de cuántas empresas cierran cada día por lo mal que funcionan, las privadas. Pero el imaginario social que van construyendo es que eso funciona bien y que lo público es un desastre, de la madre del aplicador, y que los profesores y funcionarios en general somos todos una panda de barcos y casi de millones. Con eso la filosofía de ese neoliberalismo pues es forzar la privatización. Eso es hacer ver a la gente que lo privado funciona fenomenal y que lo público funciona mal. Entonces, para eso hay que ir construyendo todo ese tipo de imaginario, etc. Es decir, es muy importante que las políticas tienen éxito cuando tú convences a la población. O sea, no es imponer, como puede ser una dictadura que impone por la fuerza, de cualquier tipo, una realidad para que funcione. No, en las democracias más formales los sistemas son otros. Que la ciudadanía vea que eso es lo lógico, que eso es lo mejor, y que decida él ese mismo modelo. Entonces, esa construcción de ese sentido común es muy importante. ¿Y quién va a jugar el papel fundamental en eso? Pues los sistemas educativos. El sistema educativo es el aparato ideológico más importante para ello, como conformándonos las miradas hacia dónde debemos dirigir nuestras miradas en una palabra, convertir en pensables determinadas realidades y convertir en impensables o en imposibles otras realidades. Es hacernos ver como lógicas cosas e ilógicas otro tipo de cosas. ¿No? Eso es el sentido común. Es cuando decimos, es que esto es del sentido común, ¿no? Pero no, para, es una opción, hay otras. Y se asume que hay otras, ¿no? Cualquiera de las otras, si no las analizas y te metes profundamente a verlas, pues te parecen ilógicas, ¿no? Y siempre dices, bueno, eso es utópico, que es la palabra mágica con la que despreciamos
que hay otras realidades que son posibles, por ejemplo. Claro, un sistema educativo, ¿qué es? Un sistema educativo es un proyecto político para conformar el futuro. La sociedad hace un diagnóstico de cómo es ahora, qué cosas funcionan mal, qué cosas funcionan bien, las cosas que funcionan mal, que hay que reformarlas, qué funciona bien, entonces eso hay que potenciarlo, y cómo nos gustaría que fuera la sociedad el día de mañana. Ese es el proyecto político. Y entonces, en función de eso, vas a tomar un tipo de decisiones. Si queremos que la sociedad sea de una forma, que la ciudadanía sea de una determinada forma, entonces vamos a educar a esa ciudadanía para ser de esa determinada forma. ¿Cuál es el problema? Que en esa sí somos, no hay tal debate, no hay tal diagnóstico. Los diagnósticos que está dando el ministro, que está dando el Ministerio General, pues son desplazados y luego muy manipulados su interpretación. Dicen, tenemos una tasa muy alta de abandono escolar, es cierto. Lo que no te explican es por qué. Y no te explican cómo va fluctuando. Hay un dato que les debería hacer pensar al propio Ministerio si lo trabajara bien. Desde que comienza la crisis en el 2007 hasta hoy, la tasa de abandono escolar bajó 7 puntos. Estamos del 31 y pico al 24 que estamos ahora y tal, y bajando. Y si incluso lo leyéramos mejor, diríamos que ese fracaso, si tú miras hombres, mujeres, por un lado, verás que es mucho mayor a los hombres que a las mujeres. Y verás que es muchísimo mayor en la población inmigrante. Entonces, cuando coges las medias, y cuando lo miras por comunidades, pues comunidades como, por ejemplo, Euskadi o Cataluña, pues no tienen tasas de fracaso escolar, y están en esa media europea y quieren alcanzar el gobierno en el año 20. Pero eso, van dando esas cifras así globales, sin matizarlas y sobre todo ver las tendencias y explicar por qué. Claro, en algunos sitios lo ibas viendo. Me acuerdo cuando en Galicia, en ciertas zonas de Galicia había un abandono escolar muy fuerte. ¿Por qué? Porque los chavales te decían que con el narcotráfico iban a ganar mucho más. Luego fue otra situación. Cuando eso se acabó, se vuelve. Entonces, no hay una explicación de por qué se produce ese tipo de cuestiones. Y además te dicen que es para mejorar la empleabilidad. Están jugando muchísimo y haciéndole creer a la sociedad que el desempleo juvenil que hay es debido a que tuvieron una mala formación. En la noticia siguiente del periódico es que los demás países están diciendo: mándenos usted ese tipo de personas para aquí que nosotros la queremos. Solo que aprenda su idioma, el idioma del país. No hay ni una sola estadística que te diga qué empresa cerró o no se pudo abrir porque no encontró gente con la suficiente cualificación. Pero el imaginario, y cómo dan la noticia y la contextualizan, es que la gente está en paro porque no sabe y no tiene formación para trabajar. Ese es el imaginario que es. Y luego, claro, una palabra mágica. Tenemos que mejorar los datos de nuestro sistema educativo para compararlo con todas las mediciones que se hacen a nivel internacional. Claro, lo que nos dicen es mediciones de qué están midiendo esos criterios y esas pruebas internacionales. Eso es lo que te ocultan, pero la gente va jugando con ese imaginario de hacer eso. ¿Qué están haciendo? Pues escondiendo una realidad ideológicamente mucho más dura. Es un cambio discursivo. Si vosotros os acordáis, sobre todo que, bueno, a medida que tenéis más edad, cuando cada vez que analizábamos en el sistema educativo siempre mirábamos para qué colectivos eran los que tenían problemas. Y nos aparecían los pobres, nos aparecía la población gitana, nos aparecía la población inmigrante. Entonces dices, pero hay que incidir ahí y hay que ayudar más en ese tipo de situaciones. Nos preocupaba cómo ese sistema educativo era injusto para las personas en función del capital económico, el capital social o el capital cultural que poseen sus propias familias, el entorno en el que estaban. Teníamos claro que teníamos que construir ese estado de bienestar. Ese imaginario nos fue prácticamente desapareciendo y hoy parece que
toda la única función que tiene el paso por el sistema educativo es incorporar a las gentes en esa economía productiva. Es consolidar ya de una vez ese neoliberalismo por un lado y neocolonialismo, que es otra parte muy importante, hacia otras partes del mundo, en estas sociedades globalizadas, que se oculta muchas veces estos mismos modelos llevan incorporada a la otra filosofía, recuperar y potenciar lo que eran de las políticas coloniales, ahora son neocoloniales, porque disimulan de otra forma, pero tienen la misma finalidad. En ese estado de bienestar, la palabra con la que hablábamos siempre era ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hablar de ciudadanía es hablar de personas que se ven como interdependientes, que viven en comunidad y donde todos dependemos de esas otras personas redunda en mí la calidad de vida que yo puedo llevar o puede tener esta comunidad o este país, o este mundo. Ahora lo que buscamos es construir otro tipo de personalidad. Ya no es la personalidad de la ciudadanía, que es una palabra que cada vez hasta se utiliza menos y tal, y nos gusta más público y cosas de ese tipo de cuestiones, pero en el sentido negativo, no en el sentido que diría, por ejemplo, John Dewey o Dewey, cuando escribe sobre público, que es otra cuestión. Una personalidad neoliberal, ¿qué es? Es una personalidad donde lo que le funciona y lo que pide es vínculos mercantiles, que es decir, es todo lo atraviesa por esa mirada de la rentabilidad económica. Y por lo tanto es una persona que se va a construir o que tenemos que ser una especie de empresario de sí mismo. O sea, yo todo lo que hago son como inversiones. Entonces, elijo esta carrera o asisto a este curso porque me dan un papelito con el cual yo el día de mañana lo intercambio. O sea, en todo momento todo lo que se hace está como mirado como esto, luego qué rentabilidad me va a tener en ese sistema educativo. Es decir, ¿qué es una personalidad, ese tipo, un ser humano neoliberal? Pues claro, es un ser muy competitivo, ¿no? Que vive en un mundo donde tiene que competir, donde a cualquier cosa que él quiera hacer hay otras personas que van a presentar cosas. Entonces, hoy lo ves, en cualquier puesto de trabajo, las personas acumulan cantidad de papeles y certificados diciendo que yo soy el mejor de los que hay aquí. Es una persona que está obsesionada, completamente obsesionada y guiada por esas ideas mercantiles en todos los ámbitos de su vida. A la hora de planificar y de organizar tanto su vida personal como el tiempo de ocio, como incluso las relaciones sociales y las relaciones profesionales, como todo tipo de decisiones que va a hacer. Lo mira inmediatamente a través de esas dimensiones un tanto mercantilistas. Es una persona que a su vez asume que todo es objetivo, que es neutral, que ya llegamos al fin de la historia y que ahora la única racionalidad que hay es un poco positivista, que tiene conocimientos objetivos, neutrales, cuantificables, consumibles, estandarizable, etc. No sé si los que estáis así más metidos en cuestiones de investigación, a mí me preocupa cómo este país ya abandonó toda aquella que se llamaban las metodologías cualitativas, etnográficas, pero sobre todo, ¿por qué surgían aquellas metodologías que había de fondo? Y pasamos a una especie de conocimiento así de ese tipo de cuestiones. Y, por lo tanto, es un conocimiento también despolitizado. En el sentido más perfecto, más de esa palabra política, ¿no? Es todo lo que, como diría Ana Haren, lo que está en el entre de las personas. O sea, de cómo eso pues tiene que ver con las relaciones que podemos tener con los ciudadanos. Es una concepción totalmente despolitizada, donde las decisiones empresariales o de cualquier tipo pues son como objetivas, neutrales, obvias, lógicas, que es la palabrita mágica que hay ahí. Por lo que incluso vamos asumiendo esas dimensiones coercitivas y violentas que tienen esas estructuras de medición. Entonces, como te lo miden objetivamente, pues vas asumiendo y metiendo eso. Esas estructuras, esas estadísticas, esos estándares, es un poco como la mano que controla y que hace que te va dirigiendo en una dirección. Es la mano invisible que tiene que te va dirigiendo en una determinada cuestión, ¿no? Porque te están comparando en todo momento, por tanto te están haciendo ver como que lo obvio es eso y que lo lógico es eso. Y si te toca perder, te toca perder porque, hombre, mira, eres peor en ese estudio comparativo que hicieron o en esa aplicación de esos estándares que te hacen, etc. Y al mismo tiempo es una personalidad muy violenta.
muy autoritario en ese sentido, de la violencia no física, sino más psíquica. Es una persona que no está acostumbrada a que los contenidos y los procedimientos, valores en los que está siendo socializados y que le están haciendo trabajar, por ejemplo, desde el sistema educativo, no aparece nada en común, aparecen los bienes individuales. Entonces, en ese sentido, pues te vas convirtiendo en una persona más autoritaria. Porque, claro, dejamos de ser autoritaria cuando decimos, cuidado que el otro es igual a mí. Y, por lo tanto, yo preciso escucharle y tengo que convencerle, o me puede convencer él a mí. Aquí eso ya no está, porque los números son los números y es la objetividad máxima. ¿Qué hacemos? Instrumentalizamos a las demás personas, las convertimos como en mercancías. El Roto sintetiza muy bien esa tesis cuando esa madre acompaña a su hijo el primer día de colegio. Y claro, lógicamente le dice, lo más importante no es lo que aprendas, es al lado de quién te sientes, de quién te vas a sentar. Es vigila tus amistades, porque estas son las que el día de mañana te van a abrir puertas o te van a cerrar puertas, no lo que aprendes. O sea, esa filosofía yo creo que ahí está auténticamente muy visible. ¿Y cómo lo vamos viendo más claro? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? O mejor dicho, ¿qué lenguaje pretenden utilizar? Pues, lógicamente hay mucha gente que se resiste a eso. Pero ¿cuál es el nuevo lenguaje que nos están metiendo en el sistema educativo? Pues el sistema educativo, ahora cada vez que se habla sobre el sistema educativo, aparecen continuamente como palabras como empleabilidad, calidad, eficacia, evaluación, competencias, estándares, rankings, emprendimiento, innovación, acreditación, excelencia, output. Incluso algunas de estas palabras ya resignificadas. Claro, hablar dice de excelencia, no está fenomenal, y de calidad, eso está fenomenal. ¿Pero qué es la excelencia y la calidad? Lo que miden esos indicadores, esas pruebas cuantitativas. Dice, pues, igual algo que ya decimos, no, mira, yo creo que no me importa no ser excelente en ese tipo de cuestiones. ¿Qué palabras van dejando ya de aparecer con tanta frecuencia y necesidad en el sistema educativo? Autonomía. ¿Os acordáis cuando echábamos por la autonomía de los centros, de los grados? Capacidad crítica, colaboración, colegialidad, justicia, libertad, creatividad. La palabra creatividad ya desapareció. Claro, la creatividad significa que no hay una sola respuesta, sino que todo problema tiene múltiples soluciones. Eso es muy problemático. Eso te puede llevar por caminos peligrosos, ¿no? Creatividad, accesibilidad, responsabilidad, tolerancia, autorrealización, participación. Todo ese lenguaje que fue el que nos movía y nos mueve a muchas personas, y la gente de los MRPs es la que más lucha y luchó siempre por este tipo de cuestiones, van como desapareciendo, convirtiéndose en palabras así que digo, bueno, eso es utópico, eso es bonito, pero no, eso no es serio hoy. Ya nos resultan así como eso, ¿esto qué es? El lenguaje del buenismo, dice el otro, ¿no? Y lo etiquetamos en negativo. Fijaros cómo nuestra subjetividad está siendo educada y moldeada. Y claro, ¿dónde sería claramente esta filosofía? Pues el primer borrador que saca en junio de 2004, donde eran tan bestias, porque fue así, que inauguraron un nuevo tipo de lenguaje de una ley. Porque no hubo nunca ninguna ley en ningún país del mundo, por lo menos nadie la localizó hasta este momento, que empezase de una forma tan bárbara como esta. Empezaba eso, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Eran las dos primeras líneas del borrador de la introducción, ¿os acordáis? Muy bien, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién hizo esto? Hombre, luego lo cambiaron y ahora en el preámbulo pues ya aparece pues como apareció ya en los borradores siguientes, allá por diciembre, en diciembre fue cuando lo cambiaron ya. Y claro, es una cosa maravillosa porque cambiaron el lenguaje, pero no cambiaron el articulado. Los clasificados que presenten los bienes nadie la ley. Y esto, como nadie creen que nadie la ley, ya empezaba, la ley empezaba de una forma más lógica. Si los alumnos son el centro de la razón de ser de la educación.
formar, estamos todos de acuerdo, claro. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio. Qué bien. Cuando vas a mirar el articulado y dices, ¿y esto dónde está? Y ahí ya no te puede trasladar. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen el fenómeno bastante desarrollado y nadie encontró ningún talento en ningún área de eso. ¿Los talentos qué es? Efectivamente son disposiciones que se desarrollan como fruto de la experiencia, una vez que pasas también por el sistema educativo, pero no naciste con ello. O por lo menos nadie localizó nunca algo que diga esto aquí se ve y que dejado al azar haya desarrollado. No. Es fruto de las experiencias, de las interacciones en las que vamos viendo todo eso. Todas nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Claro, la palabra que a ellos les encanta está siempre, y si veis un poco la prensa estos días, sobre todo los periódicos digitales, tipo El País, o El País, El Público, o Diario, reprodujeron un artículo que había escrito Rajoy hace unos años. Un artículo, no una entrevista. No, para que no digan que es un artículo, no, es un artículo. Y ahí aparece todo lo que está. Es un natismo, es como decía don Manuel Fraga. Lo lógico es que cuando hay unas oposiciones que habían manipulado en Galicia, se les acusó de que se las habían dado a los militantes del partido. Y dice, es que son los más inteligentes, ¿eh? Yo decía que la inteligencia se heredaba de las familias. Bueno, esa filosofía sigue con ella, etc. Claro, el Roto, que es un poco el que pone en dibujo toda la tesis, pues te decía eso, digo, oye, qué confusión, ¿no? Y lo decía sobre el tercer borrador. Claro, yo no sé si él era consciente de lo que estaba viendo así, me imagino que sí. Porque, claro, dices, si cambiaron todo eso, el articulado tuvo que sufrir modificaciones. Pues ni de broma. Eso sigue como siempre. El articulado siguió al revés. Ya veremos cómo lo entorpeciendo un poco más. Claro, si una ley es para parte del así somos y así queremos ser, lo primero que hacer hay que hacer un debate, que es cómo somos y sobre todo cómo queremos ser. Y en ese cómo queremos ser es cuando entraría el debate, pues qué asignaturas debe tener el sistema educativo, qué contenidos deben tener o qué procedimientos o qué valores debería ofrecer el sistema educativo a todo el alumnado. Porque claro, estamos decidiendo cómo queremos que sea el futuro de nuestra sociedad. Y por lo tanto tenemos que decir qué armazón cultural le tenemos que dar a esas personas para hacer realidad ese proyecto de sociedad cultural. Eso todo prohibido. No hay ni más mínimo debate ni posibilidad de ese tipo de debate. E incluso algo que mucha gente venimos denunciando y que todo el profesorado que está en ejercicio sois muy conscientes de ello, como los que utilizaron para formarnos a nosotros. Claro, y son los contenidos que utiliza el alumnado y que nosotros vemos, cuando ellos se aburren, no saben para qué sirve, no le ven ningún interés. Pero es que eso ya entró incluso en nuestro sistema de sentido común. Para darnos un debate sobre el contenido cultural, esa generación adulta sigue creyendo que la cultura que a él le daban en la escuela era la básica y la importante. Incluso se atreve a juzgar a las generaciones más jóvenes y dice que no saben nada porque no saben lo que a él le enseñaron. Y dicen, oiga, ¿cuántas revoluciones culturales llevamos? Y revolución cultural en el sentido de punto, transformaciones muy radicales del conocimiento en todas las áreas del conocimiento. Bueno, el siglo XX el sistema educativo todavía no se enteró de todo eso. Pero eso todo no se hace. Pero el Ministerio dice, ¿para qué solo voy a hacer yo? Y entonces el Ministerio centraliza como nunca el control de esa cultura que va a haber del sistema educativo. Ellos imponen las asignaturas troncales, imponen las materias específicas y de especialidad, los contenidos y horarios mínimos y lo que es la novedad, los estándares evaluables relativos a los contenidos. Y cuando un contenido se sabe. Eso para los defensores de la libertad de cátedra que se olviden. Ya está, no hay cátedra. No hay tal libertad. Ya se sabe cuál es la respuesta correcta de un conocimiento
Pues ahora me pasé por eso, aquí de la creatividad y ya veréis que los símbolos más maravillosos al medio. Pero no solo pone los estándares, pone los test de evaluación externa. Dice cómo los va a medir. Hace esas evaluaciones externas y esas reválidas. Y tiene la inspección del Estado y tiene el otro aparato más peligroso de control, de auténtico policía del sistema educativo, que será y que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque es el que nos va a convertir en lógica esa cultura, nos va a convertir en pensables determinadas realidades y nos va a hacer que trabajemos solo determinado tipo de contenidos, como veremos un poco más adelante. ¿Y eso cómo se ve? Como se trata de hacer personas con ese sentido común mercantilista, personas competitivas, personas conservadoras y personas resignadas, pero podéis poner en cuestión aquello, ¿qué van a recortar? Las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Es un poco toda esa experiencia de la humanidad reflexionada que nos permite ver qué fue lo que hicimos en otros periodos de la historia, qué pasó, con qué consecuencias, y invitarnos a pensar otro tipo de posibilidades. Y a veces, todo ese conocimiento que se va a meter, porque van a dejar historia, que luego lo veremos un poquito más adelante, es en el sentido de esa reespañolización, de esa recristianización o cristianización. ¿Qué desaparece? Todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. Bueno, ahora lo acaba de decir hace poco, que le interesan mucho los contenidos de la ciudadanía, pero como transversal. O sea, después de la experiencia que tiene este país de la educación transversal. Digo, vale, tengo una. Y solta por el adoctrinamiento religioso. ¿Os acordáis que en el preámbulo decía que había que poner personas que cada día? E incluso, fíjate, modificar la introducción en esos segundos borradores, pero no solo no modificaron el articulado, sino que decía, lo empobrecieron. Porque en el primer borrador, ¿os acordáis? Tenían aquello de educación cívica y constitucional. Querían controlar los contenidos, que no se trabajasen cosas que son de la legislación de este país. Pues eso ya hasta desaparece. O sea, fijaros el control al que llevan, etc. Pero el cinismo de esta misma ley. En ese preámbulo también caen otras contradicciones. Dicen, y yo lo leo textualmente porque es más gráfico, la objetividad de los estudios comparativos internacionales que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema llevan a la conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos. Claro, la palabra ideología la destrozan y creen que es porque, claro, llegamos al fin de la historia, que decían aquellos Fernández de la Mora y compañía, aquellos fascistas insignes, ¿no? Lógicamente. Pues eso, hoy sabemos que no es así, que no hay tal fin de la historia y por lo tanto que no hay tal final de las ideas. Porque las ideologías son opciones que tiene la ciudadanía de imaginar cómo es el mundo y cómo podría ser. Pues dicen, no, tiene que oír de ese tipo. Y insultan a quien piensa de la otra forma, porque a continuación dicen, es necesaria una reforma sensata y práctica. Con lo cual, si tú piensas diferentes, es que eres un insensato. Es una maravillosa forma de tratar hasta insultar y agredir, ¿no? Claro, la religión entra como alternativa a la ESO, a la ética, y utilizan esa palabra incluso de valores culturales y sociales y valores éticos. Es decir, aquí va a haber un tipo de éticas y otros tipos. Unos siguen por sus religiones y lo que sería fundamental para una sociedad, un sistema educativo, es una ética laica que vincule a todos. No que cada uno tenga como excusa que su religión le dice no sé qué cosas diferentes, etc. Pero es muy importante esta religión, porque esta religión es la materia con la que van a construir la cultura de la resignación y la cultura del miedo, etc. ¿Cómo hacen? Le encargan la religión todos los procesos de la religión, los estándares, las competencias materiales, todo, y hasta la selección del profesorado a la Iglesia, entendiendo por la Iglesia la conferencia episcopal, etc. Claro, es una conferencia episcopal y es un trabajo alienado, ¿no? La caridad,
en vez de la justicia, el esfuerzo ante una situación de explotación, la paciencia ante las injusticias, el sufrimiento frente a la sinrazón y a los abusos. Es decir, este tipo de religión en un momento estimularía una educación reflexiva y crítica, ¿no? Porque es al revés, es una verdad que ya viene dada y por lo tanto, pues, confórmate que el día de mañana te van a premiar si pasaste muy mal aquí, etc. Es la cultura de la resignación y del miedo que hay ahí, ¿no? Porque uno diría, si esta sociedad, la religión, no estuviera en la mano de la Constitución Episcopal, sino imaginaos que aquí estuviera una corriente muy fuerte de la teología de la liberación. ¿Os creéis que iban a meter a la religión? ¿Cómo van a meter algo que habla de la justicia social, económica, de la justicia laboral, de la justicia política, de la justicia afectiva, de la justicia educativa? ¿Cómo van a meter una religión que les habla del compromiso sociopolítico en esos pueblos de las zonas más oprimidas, una política de denuncia, de cooperación? No es consustancial con eso. Francia, en el año 2015, pone como obligatoria moral laica. Aquí hablamos por religión. Pero, claro, es muy importante, porque la religión no es solo la asignatura de la religión. ¿Vosotros sois conscientes del peso que tiene el sistema, la religión católica en nuestro sistema educativo? Pues pensad que en un sistema educativo, en nuestro sistema educativo, la asignatura es la asignatura de la religión y el profesorado de religión que controla esa institución. Pero están la cantidad de centros concertados y privados que son de esas órdenes religiosas y que, por lo tanto, todo lo que hay allí lo conforman con esa misma filosofía. Todas nuestras ciudades están llenas de sitios que ponen colegio de los padres capuchinos, de los franciscanos, de la Salle. Yo puse solo alguna relación de algunas órdenes que prácticamente hay en todas las ciudades. Mirad qué nombres hay ahí, de los esclavos. Es una cosa alucinante, yo creo que tiene ese nombre, pero bueno, hasta cosas así. Y luego todos los que mantienen los colegios segregados por sexo, porque es una cuestión exclusivamente religiosa, es una religión que no cree en otras sexualidades que no sea la heterosexual, entonces se dicen que los niños se distraen con la niña. Hombre, hay muchos niños que se distraen con otros niños y muchas niñas que se distraen con otras niñas. Y luego, otra cosa que es importantísima, las editoriales de libros de texto, porque están controladas por órdenes religiosas. SM, PPC y tal son marionistas, el de Salesianos, el Bruno de la Salle, el libro son maristas, etc. Y fijaros en los contenidos, si hacéis eso. Vosotros os disteis cuenta, por ejemplo, que en secundaria, en los libros de secundaria, cuando se habla de la reproducción, a las mujeres españolas desde hace décadas, desde hace muchas décadas, desde siglos, no demasiado porque no había tales editoriales, pero siglos, pertenece a una cultura donde les extirpan el clítoris. Buscad un indicable del clítoris, primero que lo reproduzca, que ponen todo el aparato reproductor, solo enumeran las palabras más mecánicamente relacionadas con la reproducción, en el sentido físico, todo lo demás lo mismo. A mí me pasó estar trabajando con profesores de secundaria, ver esas lecciones y ellas no eran conscientes de que faltaba eso. Algunas editoriales empezaron a ponerlo hace dos años, pero es el único texto que lo tengo localizado ya hace 2 años empezaron a aparecer, pero tampoco te explican qué función tiene. Pero los anteriores y ahora los actuales, estoy hablando de libros de este año, de esas editoriales que no aparecen esa información. En una lección de biología que habla de la reproducción. Y así habría muchos más ejemplos, para que veáis lo que significa eso. Claro, toda esa religión así interpretada de esa forma y por ese tipo de personas es la que le lleva a tener que legitimar y forzar y buscar un articulado que permite y legalice la segregación por sexo. Y recurre a un documento de la UNESCO de 1960 y se olvidan todas las declaraciones de derechos humanos que vinieron a la posterior. Pero son 2 órdenes religiosas. Y hace unos meses, en febrero, 15 de febrero, el país reproducía con los colegios concertados en Madrid
ofrecían clases de cocina para ella y clases de gestión para ellos. Claro, esa mentalidad, esa personalidad socio así más neoliberal, más reeducativa, se lleva a cabo con dos grandes puertas. Eso lo narraba muy bien ese chiste, ¿no? Dice, mientras nosotros nos repartimos los millones, usted se encarga de los que tiene, usted se encarga de los que se quejen, mientras el pater le dice al resto que lo bonito es sacrificarse, ser pobre, portarse bien, etcétera, etcétera. Contestaba mal y leí la gafa. Yo creo que explica muy bien esa filosofía y la importancia de esa religión. Es decir, no es que esa religión sea una cesión tal, no, es que eso les viene muy bien para esa conformación de ese tipo de personalidad. Los valores esos que ellos pretenden es lo que van a figurar y hacer que la gente vea como obvia y como lógica determinadas realidades, etc. Claro, eso a medio plazo lo que daría lugar es un cambio ya de climas dominante en las aulas, frente a los climas de democracia, diálogo, motivación, solidaridad y cooperación. Las palabras son desobediencia, disciplina, obediencia, esfuerzo. Ellos no hablan de la motivación, hablan del esfuerzo. Claro, en una sociedad que está basada en la motivación, el comercio, y que nos convierte en seres muy entristecidos y muy apenados porque no podemos tener el último coche de lujo que están diciendo que es tan maravilloso que me va a hacer la vida tan feliz. En cambio el sistema educativo le dice, no, el esfuerzo, los otros son la motivación. Y olvidan que la historia de la educación fue la historia de la motivación. Y por eso inventamos y seguimos proponiendo métodos, formas de organizar el sistema educativo, etc. Y cuando eso es lógico es cuando sale el esfuerzo y podemos exigir ese esfuerzo. Pero la cultura del esfuerzo es maravillosa, significa lo que ahí está bien y la culpa es tuya que no te esfuerzas. Fenomenal. Y como profesor en mis alumnos muchas veces les digo, eso es fenomenal. La culpa la tenemos vosotros, yo soy magnífico. Porque es que no te esfuerzas o no tienes capacidades, me dijo. Con la nota que te vas equivocado. Es decir, una es la cultura que hay en una institución que es democrática, en una sociedad, en una palabra que es democrática, y otra es una sociedad jerárquica, una sociedad de mercado, y una estructura militar y una estructura religiosa. Son estructuras, de otras palabras son disciplina, obediencia, esfuerzo, orden y respeto jerárquico, etc. Os decía que, como se quiere formar eso, el recorte se produce en esas ciencias sociales, humanidades y artes. Y por lo tanto en el control de las asignaturas de ciencias sociales y sobre todo de historia. Pero no perdáis la memoria. ¿Os acordáis el primer gobierno de Aznar? La primera ministra de Educación, se llamaba doña Esperanza Aguirre. ¿Os acordáis de el primer diagnóstico que hizo del sistema educativo? Porque fue el primero que hizo, a los meses de ser nombrada ministra. Este país tiene un enorme problema, la crisis de las humanidades. Y todo el mundo dijimos, ¿qué? Digo, el problema no era las matemáticas, no, la crisis de las humanidades. Y se inventaron, a la Academia de la Historia al lado, esa que nos legitimó también toda la dictadura, los personajes de la dictadura, no os olvidéis que son esos personajes. Empezaron a decir que, claro, que no, que la historia que se daba en el sistema educativo era horroroso, era muy manipulado, que los vascos estaban dando una historia separatista, los catalanes iguales, los gallegos igual. Hasta los gallegos nos metieron y salió hasta don Manuel Fraga diciendo que él no conocía sus libros en Galicia, pero que bueno, que era importante estar atento. Sí, porque además cogieron el ejemplo de una editorial y digo, hombre, esa editorial separatista, tú estás loco, aquí se lo tuve que quedar, pues una editorial separatista. Era toda una manipulación enorme. Luego se hicieron estudios, ¿no? La red de los grupos que estudian de profesorado que analiza la historia, y los estudios y no encontraron nada de eso. Pero a la opinión pública le quedó la idea de que en el País Vasco les están enseñando unas barbaridades increíbles. En Cataluña no. ¿Qué hacen ellos? Esa asignatura, ir al Estado los contenidos
los estándares y los evalúa. Con lo cual, ya os podéis imaginar qué historia van a meter. En aquel momento lo quisieron meter, ¿no? Y de hecho en el 97 elaboraron un plan que llamaban Plan para la mejora de la enseñanza de las humanidades en el sistema educativo español. Pero como no tenían mayoría absoluta, cuando llegó al Parlamento lo tuvieron que retirar, porque no tenían votos suficientes para eso. Quiero decir, no os olvidéis, el control de los contenidos es importante para esa conformación de ese sentido común. Os decían y dicen, al principio decían en el primer borrador, al principio de la ley, ahora lo dicen por el medio continuamente, los contenidos culturales, la formación que hay, la reforma del sistema educativo, está decidido por las necesidades del mercado. No porque las personas son más o menos solidarias, son democráticas, no participan en la definición y la asunción de los problemas que hay en la comunidad y la forma de solucionarlos, etc. Eso les importa tres veces. No hay nada referido a eso. Por lo tanto, es necesario un conservadurismo cultural, de ahí ese control con esas pruebas de indicadores y todo ese tipo de cuestiones. Es necesario entender que el conocimiento es objetivo, es neutral, que no tiene intereses políticos, en el sentido, ya digo, positivo de la palabra, porque ya también hemos reformado mucho esa palabra. Y por lo tanto, el conocimiento que va a ser disciplinar, no interdisciplinar. Entonces, claro, construimos un tipo de conocimiento en una determinada dirección y no vemos sus efectos colaterales o sus efectos secundarios. Claro, porque la ciencia, la tecnología, las matemáticas, etc., cobran y tienen auténtico valor cuando los miramos interdisciplinarmente. De lo contrario, es posible que estemos haciendo armas de matar, con toda objetividad y con toda neutralidad. Son las otras miradas las que nos permiten ver al servicio de quién está ese conocimiento, por qué construimos ese conocimiento, por qué no se construye otro conocimiento, por qué ese tipo de cuestiones. Eso es lo que nos va a permitir ese acceso a la interrelación entre las disciplinas. Y al mismo tiempo, claro, lo que se va a producir es una privatización del acceso a la información. ¿Por qué hay tantos medios y cadenas de televisión públicos o privados, sobre todo privados, que están perdiendo cantidad de dinero? De economía. ¿Cómo se permite que una cosa de esas esté perdiendo tanto dinero? O las cadenas populares y cosas de ese tipo. Por la función ideológica que tienen. Dice, a ti te toca perder, pero no te preocupes, que nosotros financiamos todo esto de otro lado, pero lo importante es que tú vayas construyendo un determinado sentido común, vayas haciendo visible determinadas realidades y interpretables de esta forma y convirtiendo en ilógicos o en mentirosos a quien no piense de esa misma forma. Es decir, se transforma todo ese sistema educativo y las personas se preocupan solo de la empleabilidad y del carácter emprendedor. Modelos desde una filosofía capitalista, porque esto podría ser de otra forma. Es decir, un modelo, por ejemplo, socialista habla de una cultura de la empleabilidad y de un carácter emprendedor, pero es un emprendimiento solidario. Es la persona que lo que monta y lo que hace son, pensando en las necesidades de la comunidad, busca soluciones para esa comunidad, no para enriquecerse personalmente, no para mejorar esa vida, porque nos vemos como personas interdependientes y por lo tanto que la mejora de esta sociedad va para todos. Y aquí, pues, un poco en ese sentido, o nos condenamos todos o nos salvamos todos, no individualmente. Pero para que veáis también cómo ese mismo lenguaje va y lo vemos dentro de un modelo y no vemos el otro tipo de cuestiones. Claro, a continuación es una ley que está exclusivamente montada por la OCDE, así, a ese servicio. Porque ¿qué es lo que se evalúa? Pues lo que va a emitir la OCDE. No sé si caísteis bien en la cuenta. Hay muchas evaluaciones y controles. En primaria, en tercero de primaria. ¿Pero qué se evalúa? No, lenguaje y matemáticas. Las otras materias, por María, ¿no? Eso está bien. Sexto de primaria. ¿Qué se evalúa? Lo mismo que se va a evaluar luego en PISA. Lenguaje, matemáticas y ahora aquí ciencia, tecnología. Y las otras materias
que hay, hombre, eso te lo vuelve quien quiera. Luego a continuación viene PISA, evaluando lo mismo. Claro, dile tú ahora a un profesor o una profesora que trabaja en educación artística y que en el centro diga, es que mis estudiantes necesitan eso, o más horas, o necesitan no sé qué cosa, etc. Si tú sabes una María, al revés, mira, tú no les des clase hoy porque mañana tienen tal control y por lo tanto hay que darles más, hay que reforzar el matemático. Entonces, estamos convirtiendo en determinadas materias como las que son decisivas e importantes y todas las demás de menor importancia, ¿no? Y eso es auténticamente clave, porque PISA solo mide esas tres cosas, no mira otras cosas, y lo hace una organización que no es un Ministerio de Educación del planeta Tierra, aunque en la práctica funciona como el Ministerio de Educación del planeta Tierra. Es una organización para la cooperación y el desarrollo económico exclusivo, no el desarrollo social o afectivo o relacional. No, económico. Aquí solo funciona la economía. Por lo tanto, vigilamos el conocimiento que incide en los modelos de producción de esa sociedad. Luego los resultados no son tan malos como dice ahí, ni mucho menos, como se suelen decir, y muchísimo menos cuando miramos por comunidades. Lo que pasa es que es eso, los pobres ayudan a sacar una cifra más escandalosa que puede ser muy bien instrumentalizada por la derecha, luego que es lo que suelen hacer. Porque luego no nos dicen que somos, que PISA nos dice que tenemos el sistema educativo más equitativo junto con Finlandia y cosas por el estilo. Y no nos va diciendo dónde están los problemas y quién tiene problemas, etc. Nos dice, pero esos tochos los leen cuatro locos que tienen mucho tiempo de sobra para eso. La ciudadanía se quedó solo con un cifra y encima como tiene la mentalidad de 0 a 10, dicen, este sacó 498 y el otro sacó 535. ¡Ah, qué barbaridad! Y digo, pero por favor, si estamos en las cifras que llevan la dirección y no saben pues en los errores, los estadísticos podrían decir muchas más cosas. Pero PISA lo decía, solo mide esas tres cosas. A mí se me ocurrió hacer un listado de qué no mide PISA. Y no puede ver por donde hay. Está ahí los poderes de presentación para mirar. Claro, y esas son las otras cosas que nosotros considerábamos que era importante para educar a un ciudadano y una ciudadana. Pues que tenga un conocimiento un poco de su historia, de qué experiencias positivas tuvimos, qué negativas tuvimos, por tanto lo que se hizo aprender del pasado, de la historia, aprender a analizar, a juzgar realidades, incluso aprender a escribir, porque PISA no analiza la escritura. Y la comprensión lectora. Y la escritura es la que te dice realmente cómo tienes organizada la mente. Y si no, poneros escribiendo cualquier tema de ese que creéis que sabéis mucho y ya veréis qué sorpresa os lleváis, o por lo menos yo me lo llevo siempre. ¿Tú crees que esto lo sabía? Y cuando te pones a escribir, pues como que no. Pero aparte de eso, PISA está midiendo otra cosa que ya midió este año. Que a mí me sorprendía siempre el silencio que tenía después de eso. Digo, pero si esto lo hizo Ángel Gabilondo, firmó este acuerdo con PISA. Y mira, en enero, la portada del Mundo: el PP educará fiscalmente a los niños para prevenir el fraude. Claro, era la educación financiera que estaba midiendo PISA esos meses en el sistema educativo español y que ahora este año tiene que sacar los resultados. Pero que ya evaluó. Y para lo cual hay una documentación increíble que estaba en este país, y esto es cuando firmó Ángel Gabilondo, y Ángel Gabilondo ahí se dijo el ministerio en ese momento que los contenidos, los materiales, la formación del profesorado, etc., en España lo iba a hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para los de la bolsa. Ahora, vais a ser una persona cooperativa jugando a la bolsa. Ya, sincera. Yo me enriquezo, si os engaño, si no os engaño no me puedo enriquecer, pues ya está. El Banco de España, no los bancos de otro tipo, y el Ministerio de Educación, incluso para más coña, porque ya parece de coña. Tenía el primer portal que construyeron en internet se llamaba gps.es. Es un poco ya
tan tener las ideas tan claras, ¿no? Luego ya le pusieron, y ahora ponen finanzasparatodos.es, y a partir de ahí entonces. La OCDE lleva peleando con esto desde el 2003, convirtiendo los países, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde. ¿Que esto se aplicó en todos los países este año? Pues no, solo en 18 países. España, Australia, Bélgica, Brasil, tal. Pero mira, qué cosa más curiosa. Finlandia, que siempre reclama, dijeron que no. Suecia, dijeron que no. Noruega, dijeron que no. Alemania, dijo que no. ¿Y eso? Pues porque PISA, en un documento de abril del 2012, lo dice claramente, porque es necesaria esta educación financiera. Y os lo leo textualmente para que no se me acuse de manipulación. Lo único que dice fue traducido a castellano del inglés. Argumentos de la OCDE. Dice: la creciente transferencia de riesgos a los hogares, que son cada vez más responsables directos de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro, debido principalmente a tres grandes hechos. Uno, las grandes transformaciones que sufrirán las pensiones de jubilación. ¿Os suena, no? Dos, una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud y la enfermedad, y por lo tanto la necesidad de contratar seguros personales para garantizar una cobertura sanitaria. ¿Os va a sonar? Y tres, la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación. Estados Unidos tiene una amenaza casi de burbuja nueva. ¿Sabéis qué es? La de los estudiantes que acabaron sus carreras universitarias que no pueden devolver los créditos que pidieron. Porque no hay tanto trabajo y el trabajo que hay no les da los beneficios que tenían antes. Porque hacer una carrera universitaria sin un préstamo en Estados Unidos es muy difícil, solo determinados grupos lo pueden hacer. Y pensar que por eso se metió aquí el Banco de Santander en todas las universidades. ¿Por qué creéis que es una ONG o qué? Pues no. No, es que alguna vez nos parece que las cosas están sucediendo en nuestro entorno y no nos damos cuenta viendo lo que hay. Pero para. ¿Qué organización está controlando todo este tipo de cuestiones? ¿Cómo Finlandia va a decir, vamos a evaluar esto, que estas cosas no se importan? La ciudadanía saltaría y digo, oiga, ¿usted está loco o qué? Porque yo, a mi padre le escuchaba decir que había que ahorrar pues había una enfermedad. Mi hija nunca me escuchó semejante cuestión. Porque vimos claro que estaba la seguridad social, las pensiones y todo eso. Y ahora, mira por dónde volvemos a eso. Por lo tanto, esa educación financiera busca eso. Cuidado. Yo defiendo una educación económica, no una educación financiera. La economía es explicar lo que significa el funcionamiento económico en nuestra sociedad. Esto es diferente. Esto lo explica muy bien ese chiste donde los contenidos son que es una cuenta bancaria, que es un préstamo, una hipoteca y todo eso. Y la pregunta del alumnado que son las reales. O sea, una cuenta suiza, que es una SICAV, que son esa es la noticia de cuando el país dio la noticia de que el Ministerio de Gobierno Socialista de Ángel Gabilondo firmó el protocolo para que PISA evaluara en 2012 la educación financiera. Lo otro es un proyecto, no digo para que veáis que había muchos documentos que estaban circulando, que esto no fue un invento que estaba por ahí, no, eso son documentos que estaban ahí, etc. Esas son reuniones internacionales que hubo hablando de ese tipo de cuestiones, y este último fue el Congreso Mundial de la Educación Financiera, que se celebró en este país en mayo del 2012, y cuya lista de asistentes os encontraréis a todos los grandes jefates de esos agentes de rating, de los grandes bancos, etc. Y no se encontraréis a nadie de esa banca alternativa que era pues, por estilo. Ni gente de educación. Todo esto ahí. Estaban hablando de educación financiera. Eso se celebró en Madrid. Pero los periódicos callaban mucho la boca sobre eso. Claro, pero uno dice, pero mira, ¿y la Constitución española qué dice? Que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y que el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
¿Y eso dónde se aprende? ¿Dónde está eso en esta ley? Pues ni de broma. Lo que se produce es un control enorme de los contenidos. Si tú controlas los contenidos y sobre todo la interpretación de esos contenidos a través de esas pruebas externas, lo que haces es que condicionan los problemas y las respuestas que nos podemos plantear a cualquier problema, desde los personales hasta los sociales, hasta los profesionales. Estás limitando la capacidad de analizar, de pensar y de decidir cómo queremos que sea nuestra sociedad. Y sobre todo reconocer una obviedad, es que todo problema tiene múltiples soluciones, pero si están en matemáticas. ¿Vosotros no os acordáis alguna vez en vuestra experiencia de estudiantes, que ahora de profesores, cómo había estudiantes que llegaban al resultado bien y el profesor decía, está mal, y dice, pero si el resultado está bien, y dice, no, pero tienes que hacer de esta forma. Y digo, hombre, es que hay muchas formas de llegar a ese resultado. Entonces, cuidado que es ese tipo de cuestiones, y las alternativas en la sociedad funcionan así también. Es una forma de manipular e instrumentalizar el conocimiento. ¿Por qué nuestra sociedad se está construyendo también el conocimiento militar? Porque los matemáticos muchas veces no se enteran para qué es el conocimiento que están haciendo. Mira, cuando estaba la guerra de Vietnam, en la Universidad de Wisconsin, Madison, volaron un departamento de matemáticos. Un grupo político le puso una bomba a aquello. Y la gente decía, joder, la matemática es un conocimiento objetivo y neutral. Sí, aquí estaban aprobando, diseñando las ecuaciones para el lanzamiento de determinados misiles. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, que hay cantidad de conocimiento científico que va en una determinada dirección. Este país todavía no ha aprendido el más mínimo debate sobre a dónde se debe dirigir el dinero de investigación de I+D+I. ¿Qué líneas de investigación son las prioritarias? Claro, cuando vas mirando y cursando, sabes que este mismo país está gastando una millonada en proyectos militares, porque además les viene el dinero por muchas fuentes diversas y por muchas líneas diversas. Sumas que salen así. Y claro, frente a eso tienes esa religión que construye esa cultura de la resignación, del miedo y por lo tanto de arriesgarse a pensar y arriesgarse a construir y a imaginar y a llevar a cabo proyectos para construir otro tipo de mundo un poco más justo. O sea, eso nos da cada vez más miedo en todo ese tipo de cosas. El roto, como sabéis, mi vocación por el cuarto es grande, también lo tiene claro en ese tipo de viñeta, ¿no? Nos están borrando la conciencia para que nos quepa más mundo. Pero es que además, podemos imaginar los contenidos que ahora teníamos, pero es que ahora aparecen otro tipo de contenidos novedosos en el sistema educativo, que es la educación financiera por un lado y la cultura del emprendimiento. Si leéis el Programa Nacional de Reformas que hizo el Reino de España, que presentó el 30 de abril en la Unión Europea, dicen algunos párrafos que yo creo que es suficiente con leerlos, que van a aprobar la Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización. En mayo de 2013 dice, se aprobará el anteproyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. Entre las medidas destinadas a impulsar la iniciativa emprendedora está la educación primaria y secundaria, contará con formación en materia de emprendimiento y se apoyará al profesorado para su formación en esta materia. Eso está puesto en ese documento que se envió a Bruselas por el gobierno, no penséis que son sugerencias mías. No solo eso, sino que algunos ya se enteraron bien. La Fundación Príncipe de Girona, Caixa, todo ese tipo de instituciones son las que están detrás de esa fundación, tiene ya un programa para preparar al profesorado y preparar materiales para el alumnado sobre la enseñanza del emprendimiento. Ya hay personajes curiosos ahí metidos que prefieren no nombrarlos ahora, pero podéis entrar ahí y lo veis. Bueno, eso lo han dicho en el Claro, todo esto es lo que va haciendo que toda esa cultura del emprendimiento de eso va haciéndonos ver ya
que las iniciativas públicas y todo eso que la solución no está en lo bueno. Estas fundaciones en otros países están destrozando los sistemas educativos. En este están intentando, y van a empezar, están empezando. De hecho, ya la Fundación esta que hizo la de Madrid, además se empieza por educar, así de Patricia Botín, y todo el Santander, por eso en Madrid ya quiso formar, formó, de hecho, pasa luego en las instituciones. Claro, yo os digo, yo aprendo mucho de los Estados Unidos, porque cosas que veo allí que me parece que eran imposibles, acabo de un tiempo a partir de aquí. Como ya me pasaron tantos, esta para averiguar, ya está. En los Estados Unidos hay un rumor, así, los argumentos que está dando la prensa es que las instituciones de formación de profesorado serán una formación muy ideológica y muy poco práctica. Claro, y una formación teórica, muy teórica. Claro, ideológica, lógicamente se discuten cuestiones ideológicas, no se da una formación ideológica. Porque estamos hablando de proyectos diferentes, de modelos de sociedad y por lo tanto qué profesionales pueden haber ahí y que puede haber muchos. Entonces ahí se discuten esas cuestiones de valores y ideologías, pero no se da una educación ideológica. Y por lo tanto, y se da también conocimiento teórico. Hombre, es que la ciencia avanzó por el conocimiento teórico. ¿Vosotros imagináis que se atrevieran a decir eso para las facultades de física, de química? Es que se les da un conocimiento muy teórico. Hombre, claro. Claro. Otra cosa es que se haga más o menos prácticas, pero esa formación es básica. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que intentan hacer esas fundaciones privadas? ¿Qué es lo que ya hicieron esta de Madrid? ¿Y qué es lo que están haciendo en Estados Unidos desde hace ya bastantes años? Muchas de ellas. Es llevar el modelo de la formación MBA, Master of Business Administration, a la formación del profesorado. Y por lo tanto dicen que quieren formar profesores que sean líderes. Líderes es en ese modelo de ese empresarial, etc. El argumento que dice que las escuelas funcionan mal porque están mal dirigidas y administradas. Modifica la dirección de los centros, ¿no os acordáis? Una buena escuela se caracteriza por una buena dirección, que dirige de arriba abajo. Claro, los que aquí decimos que eran una dirección colegiada, no, eso no es así. Y los éxitos y fracasos, dicen, deben visibilizarse a través de esa red de indicadores. Si vosotros ahora estuvierais en el Reino Unido, pues diríais que hace unos meses toda la familia recibieron unas paginitas donde les dicen en qué puesto está cada uno de los colegios que hay en su barrio o en su ciudad, para que las familias se elijan. Lo que nadie discute es cómo se construyeron esos rankings, qué se evaluó, qué no se evaluó, qué se tomaba en consideración. Este ministro de Alta Bestia al principio que decía que se miraba solo el auto. Eso es como si en una carrera olímpica mira solo quién llega primero a la meta, no se salieron todos al mismo tiempo. Entonces el problema era que había malos métodos de gestión y tareas en las aulas. Entonces cuidado, que esos modelos son muy diferentes. Pues eso se basa en, y para reforzar eso hay esa política tanto de las evaluaciones externas. Las evaluaciones externas es lo que va a convencer a la ciudadanía de que la pública es mala, porque no vamos a salir siempre, porque como mira solo los resultados te va a servir eso. Entonces es muy importante un instrumento que permita construir y visibilizar que lo público funciona mal. Por eso la estadística juega este rol aquí tan importante. Claro, la estadística etimológicamente es la ciencia del Estado, que la ciencia donde el Estado hacía visibles la realidad de lo que era el Estado, por las variables que le interesaban. Y a los demás, y los usted no tuvo en cuenta esto, y era ahí donde estaba el discurso. Claro, esas evaluaciones que van a hacer, pues controlar todo lo que va a ser el sistema educativo. Si a mis estudiantes me los evalúan externamente, yo voy a dedicar a entrenarlos para que pasen esa prueba. Por lo tanto, voy a reducir de contenidos, desde los netos, todo, para que ellos pasen eso. Es decir, me voy a convertir en un entrenador virtuoso. ¿O es que no suenan esos anuncios? Es decir, ahora tenemos la única evaluación externa que hay, es la selectividad. Y tenemos libros para preparar la selectividad.
y academias para preparar la selectividad. Y el curso de segundo de bachillerato, que no es un curso, es una academia preparando para la selectividad. Esto cayó unos 2 años, por lo tanto, esto lo vuelven así, por lo tanto, hace incluso pasan haciéndoles cantidades amplias para que pierden el estrés a los exámenes, etc. Pues eso ahora multiplicado por los ciclos todos nos va a pasar. Claro, ese control se garantiza con esa libertad de elección de centro. El director o la directora de ese centro va a ser la marioneta que va a utilizar el ministerio para controlar lo que hay ahí. Lógicamente el profesorado, las familias, etcétera, los estudiantes, otras organizaciones comunitarias no van a decidir nada. Van a ser auténticos compases de lo que hay ahí. Ese director hasta puede hacer convenios con empresas privadas para obtener recursos suplementarios. Imaginaros eso es lo que significa y a dónde lleva. Y ya me contaron algo de por aquí, etc. Pero lo que no se le dice a la ciudadanía es cuál es la diferencia entre una institución pública y una institución privada. Yo os diría que os fijáis en 3 ramas. Los directivos y trabajadores de las empresas privadas buscan los máximos beneficios con los menores recursos para sus propietarios y accionistas. Lo que piensas es que quien invirtió ahí gane. El profesorado, los médicos y médicas del sector público, lo que quieren son los mejores beneficios para su alumnado, su familia, la comunidad, para los pacientes. Y por lo tanto dice que esto es caro, vale, esto es bueno, pues ya está, queremos que se aplique. Y dice, no, esto no, porque nos cuesta mucho y los beneficios ahí podemos tener hasta perros. Las empresas privadas eligen a las personas que precisan menos atención y recursos más económicos. Por eso en la sanidad nos preocupa que las grandes enfermedades seguirán estando en control de la pública. Porque además así dirán que la pública se mueve mucha gente, y en la ley no, duran todos. ¿Y qué pasa aquí? Pues prácticamente lo mismo. Los colegios seleccionan a los demás. La libertad de elección que tienen las familias es una auténtica mentira. Es la elección que hacen los centros. Eligen qué alumnado es el que me va a permitir que yo tenga buenos resultados. Por lo tanto, tú eres una persona discapacitada, es que mira, aquí no tenemos profesionales que atienden mejor eso. Yo creo que en la pública ahí sí que hay mucho recursos. Tú eres un inmigrante musulmán, pues este es el diario católico. Pues ya no coges o eres el diario evangelista. Ah, porque era gitano. No. Aquí es católico, apostólico romano. Ya terminaste. Y así tratan de esas cantidades. En mi ciudad hay una barriada que son unas fábricas abandonadas, los vive por la última ciudad. Está rodeada y uno de los centros es, pero pared con esa barriada, son jesuitas y los otros son 2 colegios de Opus Dei y otro colegio concertado, también muy importante privado. Ninguno de sus estudiantes va escolarizado. Los cogen en 2 autobuses y se los llevan a un colegio público a otro extremo de la ciudad. Las empresas privadas son jerárquicas y verticales y las empresas y estructuras públicas son más horizontales y permiten que sean personas democráticas y que puedan colocar empresas. Claro, eso lleva a esa instrumentalización de ese alumnado y que vayamos haciendo ese tipo de cuestiones. Bueno, esto como tengo más cosas ahí os lo dejo. Si quisiéramos hacer un modelo más coherente con ese tipo de sociedad que queríamos, pues eso sería una auténtica sociedad autoempresarial. Pues cada uno ya, en vez de estar en una aula todos relacionados y trabajando en equipo, pues ya montar estructuras de ese tipo que son las que se van a encontrar a lo mejor en muchos puestos de trabajo día de mañana, etc. Yo creo que el problema, y con eso finalizo, es que cuidado que estamos destruyendo las instituciones escolares y las estamos convirtiendo en pocas. Una institución escolar es aquella en la que todas las personas que están allí piensan en el bien común. Y por lo tanto allí están toda clase de estudiantes de diferentes creencias, de diferentes capacidades
de diferentes sexos, diferentes sexualidades, todos diferentes. Porque es el único espacio que dispone en este momento de la sociedad para aprender a convivir juntos y a vivir juntos. En un club están las personas porque comparten algo, algún interés en común, solo, y solo se preocupan de ellas. Por lo tanto, no es una institución propiamente educativa, sino que son instituciones que favorecen claramente la segregación, etc. Yo creo que eso es un tipo más importante, que hay que darse cuenta de eso, porque el sistema educativo ya, por desgracia, ya tenemos un sistema que en realidad es dual. Tenemos centros públicos y centros privados y concertados por otro lado, y dentro de esos privados y concertados ya tenemos una educación claramente segregada por clase social, entre otras cosas porque las revoluciones urbanas ya nos agruparon y nos llevaron a vivir cada uno con sus iguales. Tenemos clase por sexo, por religión, por capacidades, por etnias, por rendimiento escolar. Por eso tenemos colegios de excelencia, colegios bilingües, etc. Fue bastante llamativo. Yo, a través de las redes de Facebook y Twitter, colgando, lo publiqué también bastante la medida que pude, de este estudiante que le sacó la mejor nota de selectividad y que estaba en un centro público y que dice, oiga, ¿usted por qué no fue al centro de excelencia? Y él me queda asombrado porque dice, hay estudiantes que razonan así todavía. Dice, no, porque yo quiero estar en un centro normal con todas las personas normales, etcétera, no estar en un grupo seleccionado, diseñado, etcétera. Y luego, cuidado, que en este país, y en otras partes del mundo, pero en este, hay otros ya niños y niñas que no van a las escuelas, que están en esas redes que llamamos de desescolarización y que están funcionando en este país. Si eso es una sociedad vertebrada y que tiene proyectos en común, etcétera, yo creo que es bastante imposible, ¿no?, pensar que eso puede ser así con una red de ese tipo. Yo estoy convencido, si esto se perpetúa así, es porque la gente que realiza esas elecciones lo hace con la mejor intención posible. Es fruto de la manipulación a la que está siendo sometido por todas las redes. Yo creo que eso es muy importante darse cuenta de eso. Por lo tanto, el importante trabajo que tenemos para convencer a la ciudadanía de lo que significan realmente este tipo de leyes y este tipo de medidas. Porque yo estoy convencido que las personas siempre pretenden hacer lo mejor para todas las personas que hay a su alrededor y sobre todo las familias para sus hijos e hijas. Y si alguna vez toman una decisión equivocada, la toman sin que ellas lo saben, sin que ellas lo sepan. Lo están tomando porque nos falta esa información. Y hay muchísimo profesorado que también nos pasa lo mismo, es decir, la manipulación informativa, el control mediático, todo lo que hay, pues nos convierte en impensables, nos convierte en ilógicas, cantidad de cosas que deberían ser pensables y cantidad de cosas que son muy lógicas y deberían ser mucho más lógicas que otras. Entonces, yo creo que este es el proyecto que ellos pretenden llevar a cabo. Ellos crean que una cosa más que no los habrá llevado todo el tiempo, pero que la última palabra la tendrá la ciudadanía. La ciudadanía paró muchos proyectos y puede parar muchos proyectos. Y yo creo que cuando la sociedad es consciente de que algo funciona mal, yo espero que se movilice. De hecho, yo la experiencia que tengo en mi vida profesional y como ciudadano, desde que soy consciente, nunca en mi vida vi una reacción tan en contra de una ley como esta. Y yo me sorprendo, porque además a mí me están llamando evidentemente de asociaciones de familias, ¿no? Que digo, pues yo no sabía cómo se hablaba ese tipo de personas. Y estoy terminando este año, pues a fuerza de eso. Y viendo eso, que la gente quiere saber y cuando sabe cosas protesta. Y por ahí la cantidad de varias que está viendo, y eso yo creo que tenemos que aprovechar. La última palabra la tenemos cada uno de nosotros aquí y los que trabajan. Por lo tanto, me quiero ir muy bastante.